Floricanto presenta. Muy buenas noches a todos. Nos ponemos de pie. Guardamos un momentito de silencio para ponernos en la presencia de Dios, sabiendo que Él es el que nos convoca, Él es el que tiene la iniciativa de abrir el diálogo, nos quiere reunir para compartirnos pues un mensaje, su mensaje de amor, para invitarnos a compartir también la vida y llegar juntos a la Pascua. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pasarnos a la oración inicial para decirla juntos de una vez y luego nos regresamos a la bienvenida. Decimos juntos: Señor Jesús, palabra hecha carne, ahora hecha lenguaje y diálogo amistoso, sino como amigos. Yo voy contigo. Honesto con nuestros hermanos en la fe y en diálogo franco y abierto con el mundo. Danos la gracia de la escucha atenta y de la palabra sabia. Amén. Nos sentamos. Nos regresamos a la bienvenida. Pues bien, recordando un poco lo que hemos visto en lunes y martes, pues vemos la necesidad de escuchar a Dios, la línea vertical de nuestra espiritualidad, y de escucharnos mutuamente, la línea horizontal de nuestra espiritualidad de comunión. Entrar en diálogo con Dios, entrar en diálogo con los demás, para ir creciendo todos juntos como familia de Dios. Nos dimos cuenta que el diálogo pues es un instrumento, es parte de nuestra naturaleza humana. No siempre lo trabajamos muy bien, vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, y que el diálogo tiene que ser efectivo, que realmente nos comunique con transparencia, con claridad, y diálogo afectivo que involucre toda nuestra persona. A veces nuestro nivel de diálogo puede ser superficial, las cosas exteriores. A veces nuestro diálogo tal vez es un poquito más intelectual, acerca de ideas, lo que pensamos, lo que vemos, hacemos juicios. Luego ya vamos profundizando un poquito más y ya hablamos de nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, de nuestras emociones, lo que nos duele, lo que nos alegra, lo que nos entristece. Hasta que podemos llegar a un diálogo profundo. Te comparto mi misterio, quién soy, en verdad, cómo me veo, cuáles son mis aspiraciones, qué pretendo en la vida, y también reconozco con humildad que te necesito. Entonces tenemos que hacer las dos cosas: un diálogo efectivo que resulte, ¿verdad? Y un diálogo afectivo que vaya profundizando en las capas de nuestro ser. Como iglesia, pues sabemos que está en la naturaleza de esta familia de Dios convocada por el Señor, pues tiene que ser una iglesia de escucha y de diálogo. Es la sinodalidad. Y ayer aprendíamos que hay maneras negativas de escuchar, ¿verdad? Como las semillas que van cayendo en diferentes terrenos,
según la parábola del sembrador, y hay una manera de escuchar positiva, que es la tierra fértil, que permite que lo que escuchamos y lo que compartimos dé frutos abundantes. Y utilizábamos también ayer pues la imagen del Evangelio de Marcos, del sordomudo sanado por Jesús. Hay que sanar nuestra sordera, hay que sanar nuestra mudez para integrarnos a la comunidad, para ser parte activa. Hoy vamos a hablar sobre el valor del diálogo en el camino de la iglesia. Es necesario, es urgente, pero vamos a profundizar un poquito en lo valioso que es como cristianos. Y el lema de hoy es: el diálogo tiene rostro y nombre. El diálogo tiene rostro y nombre. El diálogo tiene rostro y nombre. ¿Qué gracia de la conversión pedimos? Bueno, orientarnos cada vez más hacia el diálogo en la verdad, la valentía y la caridad. Esto se contrapone, lo que hay que dejar atrás, la desconfianza, la falsedad y la timidez. Vamos a pedirle a Dios que fruto del diálogo de esta noche y del trabajo que mañana haremos durante el día con este diálogo, tenga esta característica: verdad, valentía y caridad. ¿Qué nos dice la realidad? Pues que estamos creciendo como sociedad, como iglesia, en el mundo contemporáneo, en esta conciencia de la dignidad de la persona humana. Lo hemos venido trabajando en nuestro plan diocesano de pastoral: crecer, madurar en la conciencia de que todos, hombres y mujeres, dignos como personas dignas. De los derechos ciudadanos también hemos ido construyendo. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay esta conciencia de la equidad, de la igualdad, del respeto, de la valoración, del reconocimiento. Varones y mujeres, mutuamente nos necesitamos. Hay también esta conciencia cívica de participación en la sociedad, de trabajar nuestros derechos personales, humanos, sociales, y bueno, vamos participando con mayor compromiso. Y también vamos creciendo en la conciencia de la dignidad de los hijos de Dios. También en nuestro plan diocesano y pastoral, cuando vas trabajando tu conciencia de persona y de que eres hijo muy amado de Dios, viene este trabajo, esta fase que estamos viviendo de los vínculos fraternos. Si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, yo también lo soy, pues somos hermanos. Hay que empezar a establecer y a reforzar esta vinculación fraterna como hijos e hijas de Dios. Muy bien, ahí la llevamos. Tal vez ya no vamos tan rápido como quisiéramos, pero en la medida en que más de nosotros trabajemos esta toma de conciencia y la vayamos desarrollando, seguramente será más rápido. Nos damos cuenta que se abren espacios y tiempos para expresar nuestras ideas y sentimientos. Por ejemplo, en las escuelas ya hay esta pedagogía de más diálogo, de interacción, trabajos en equipo. Aun cuando sufrimos la pandemia y se nos complicó la interacción, los recursos tecnológicos abrieron espacios, tiempos para participar, para aprender, para rezar, para crecer como personas, como hijos e hijas de Dios. La creatividad humana no deja de trabajar para encontrar estos espacios, estos tiempos para compartir lo que pensamos, lo que sentimos. Dentro de nuestra iglesia ya llevamos también un buen tiempo, poquito más de 20 años en ese trabajo de una pastoral participativa, de comunión, con trabajos por parroquias, vicarías, nuestras asambleas. Tuvimos nuestros encuentros eclesiales para intercambiar nuestras ideas y sentimientos acerca de la iglesia,
y estamos en tiempo de sinodalidad. Un espacio y un tiempo, el sínodo, para también expresarnos y compartir y escucharnos cómo vamos, cómo nos sentimos, en qué podemos crecer. Nos sentimos tomados en cuenta, empezamos a valorar lo que dicen las diferentes personas en las comunidades y también esto abre horizontes de realización. Abre a la creatividad humana, a la creatividad del espíritu, posibilidades para crecer, para desarrollarnos, para poder vislumbrar como sueños, lo decimos en nuestro plan diocesano, situaciones, ambientes favorables para vivir nuestra fe cristiana y para vivir también los valores del reino de Dios. Y nos vamos dando cuenta que dialogando es el mejor camino para superar los problemas, para mejorar nuestra convivencia, pero también nos vamos dando cuenta con tristeza, a veces con un poquito de cansancio, que no siempre nos animamos todos a dar el primer paso. Algunos sí nos aventamos, otros le pensamos o batallamos para que hermanos y hermanas de la casa, de la comunidad, de la parroquia, se integren a este camino juntos, a este diálogo dentro de nuestra iglesia. Nos vamos dando cuenta, por otra parte, tal vez no es lo más bonito, pero a veces encontramos obstáculos para el diálogo, ¿verdad? Algunos somos cabezones. Bueno, así me decía mi mamá, ¿verdad? Ay, cómo eres cabezón, ¿verdad? ¿Sí? Algunos somos tercos, ¿sí? Y hacemos de la terquedad una virtud. Es que es muy tenaz, no, hombre, es bien terco, ¿verdad? Pero bueno, se supone que pasamos a una virtud cuando lo hacemos consciente, buscamos el bien y nos desarrollamos como personas. Ojalá que nosotros también, nuestra tenacidad sea una virtud que nos ayuda a salir adelante. Pero bueno, encontramos obstáculos. A veces en nuestra familia batallamos para entendernos. Hay una batalla, ¿verdad? Una lucha a veces de posturas, los grandes y los pequeños, a veces las señoras contra los señores, a veces los hermanos y las hermanas, a veces con los tíos. Quisiéramos que hubiera armonía y paz y a veces con miedo decimos, vamos a juntarnos. Qué miedo, ¿verdad? Porque quién sabe cómo va a llegar fulano de tal, qué cara va a traer, ¿verdad? O tengo situaciones que no me siento a gusto con. Y eso son obstáculos para el diálogo. Tenemos prejuicios, tenemos experiencias que no nos ayudan precisamente a abrirnos. Más bien vamos con un escudo, vamos con la mano, ¿verdad? Acá en la pistola por si se necesita, ¿verdad? Tranquilos, ¿verdad? A veces también en nuestra iglesia encontramos las puertas cerradas, ¿verdad? ¿Por qué están cerradas las puertas? Pues por precaución, ¿verdad? Pero aquí en Saltillo, ¿verdad? Padre, los lunes no encontramos a ningún padre, ¿verdad? O cuando necesito es que alguien me escuche, cuando necesito ir a rezar, no encuentro. Y no solamente la cuestión física, sino espiritual. Quiero a alguien que me escuche, quiero compartir mi vida, quiero compartir mis inquietudes con alguien y en mi iglesia, en mi comunidad, en mi sector, no encuentro con quién de confianza o alguien que me inspire también a compartir lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Entonces encontramos obstáculos para este diálogo. Y bueno, en la sociedad nos vamos dando cuenta que hay procesos difíciles, complicados, políticos, económicos, de intereses, de a veces clases, de situaciones que hay, que a veces sentimos que hay manipulación, a veces sentimos que hay demagogia, a veces sentimos que no hay veracidad, a veces pensamos que somos utilizados para el que otro se haga rico o para que otro obtenga provecho.
y a veces vamos con desconfianza y eso impide el diálogo, eso impide compartir o crear espacios y tiempos para expresar ideas y sentimientos sin ser reprendido, sin ser expulsado, sin ser puesto a un lado. Entonces, a veces este mundo social que parece muy comunicativo y muy abierto, ocurre todo lo contrario. Se mueve por élites, se mueve por grupos de poder, nos movemos por influencias, por palancas, y entonces dices, bueno, ¿y cuándo podremos opinar? ¿Cuándo podremos expresarnos? ¿Cuándo podremos ser tomados en cuenta tal cual? ¿Qué más vemos? Bueno, decimos, si la iglesia es casa y escuela de comunión, y cada uno de nuestros hogares, cada una de nuestras familias es una iglesia doméstica, pues cada casa, cada hogar tiene que también reproducir esta comunión. Tiene que ser un centro de capacitación, por decirlo así, para la comunión. Es necesario entonces, ayer lo decíamos, aprender e iniciar la escuela del diálogo y del mutuo entendimiento allí donde estamos. El primer núcleo, la familia, muchos de nosotros ya pasamos más tiempo en el trabajo tal vez, otros pasamos más tiempo en la escuela o en otros ambientes. Entonces también ahí hay que hacer este taller, por decirlo así, del diálogo y del mutuo entendimiento. Bueno, pues eso es lo que vemos más o menos en la sociedad con respecto al valor del diálogo. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a tomar 2 versículos de la epístola de Hebreos. Es el inicio, así empieza esta epístola. En muchas etapas y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados por ministerio de los profetas. Y en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó el universo. Así inicia la carta o la epístola a los Hebreos, haciendo conciencia de cómo Dios se ha comunicado con su pueblo. Esta epístola a los Hebreos así se llama porque pensamos que los destinatarios son cristianos convertidos del judaísmo, que son hebreos de raza, y que por lo tanto traen en su historia religiosa, cultural y social toda la historia de la salvación, todo el Antiguo Testamento. A diferencia de los cristianos paganos que no están familiarizados con el Antiguo Testamento, saben de los profetas, saben del anuncio, pero tiene que haber este querigma y esta catequesis. Para los que son de origen judío es más fácil entender cómo ha sido la pedagogía de Dios a lo largo de la historia. Y así inicia. Oigan, en muchas etapas, de muchas maneras, habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Pero en estos tiempos que son los últimos, la plenitud de los tiempos, el tiempo de Jesús, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó el universo. Es decir, Jesús tiene un lugar excelso en esto. Es el interlocutor por excelencia. Entonces, si queremos aprender a dialogar como Dios lo hace, hay que ver, hay que escuchar, hay que acercarnos a Jesús. Vamos a desmenuzar un poquito eso. Dios ha iniciado un diálogo. Decíamos ayer que el ser humano por naturaleza busca la trascendencia. Buscamos el sentido último de las cosas. Aunque hoy podemos decir que vivimos tiempos ateos o agnósticos, donde no parece que
es muy importante la pregunta por Dios, interiormente estamos inquietos y queremos saber cuál es el sentido de todo esto. Es cierto, nosotros andamos buscando, pero en nuestra tradición judeocristiana, desde la revelación, hemos aprendido que este deseo que tenemos es fruto de una acción de Dios. Dios ha iniciado con nosotros un diálogo, el diálogo pues del Creador con su criatura, que lo llama a participar de su vida. No es un Dios que creando se queda fuera, aparte, como quien observa un mundo como si fuera un juego, como si fuera una obra de teatro, a ver cómo les va. No, es un Dios que crea, sigue creando y dentro de esta creación ha elegido al ser humano a su imagen y semejanza para dialogar, para integrarlo. Dios ha iniciado este diálogo con nosotros. ¿Cómo le ha hecho? En muchas etapas y de muchas maneras. Es lo que podemos decir la pedagogía de Dios. Para algunos de nosotros que somos medios desesperados, hubiéramos dicho, pues ya, ¿verdad? De bolón ping pong, ¿verdad? ¿Qué le cuesta a Dios ya aparecer y decir, oigan, ya no se hagan tontos, ya, ¿verdad? Tú te vas a condenar, tú te vas a salvar, tú te vas a condenar porque ¿verdad? No, ya no nos gustó, ¿verdad? Ya no nos gustó. Dios ha tenido esta pedagogía, nos ha tomado de la mano como se toma un niño y lo ha ido llevando, aprendiendo a caminar, aprendiendo a entender, aprendiendo a dialogar, aprendiendo a expresarse, aprendiendo a tener decisión, libertad para entrar en comunicación con Él. En muchas etapas, en muchos tiempos de la historia y de muchas maneras en la historia de la salvación vamos viendo que Dios se va revelando de diferentes maneras con las personas que va eligiendo. De una manera Adán y Eva, de otra manera Noé, de otra manera Abraham, de otra manera Moisés, de otra manera cada uno de los profetas. Es cierto, Dios ha estado atento, ha estado iniciando este diálogo con mucha creatividad, con mucha pedagogía. Por medio de un ministerio de los profetas. Y es ahí donde entramos nosotros. En esta historia de salvación, el Señor nos incluye y el Señor quiere que participemos desde nuestra realidad humana. Ve y habla en mi nombre. Voy a poner mis palabras en tu boca. Ve y haz esto y díselo a los judíos, al pueblo. Ahí donde entramos nosotros también, el Señor se va comunicando y va iniciando este diálogo y lo va desarrollando junto con nosotros. Nadie puede decir, no, a mí Dios no me ha hablado. No te has dado cuenta. Andas en las tunas, ¿verdad? Andas tal vez preocupado en muchas cosas y no te has dado cuenta que el Señor está ahí tocando a tu puerta o interpelándote. Oye, aquí estoy, habla en mi nombre. Si nosotros vamos poniendo atención a esto que hay en nuestro corazón, lo vamos haciendo consciente, descubriremos eso. Fíjate, antes de que yo busque a Dios, Dios ya me había buscado y me había encontrado. ¿Se acuerdan de San Agustín? Agustín de Hipona, un hombre de su tiempo, culto, inquieto, de corazón inquieto, ¿verdad? Que si tuvo una vida así o allá, es lo de menos, pero él estaba buscando sus respuestas, él quería encontrar la verdad.
acerca del mundo, de la sociedad, del hombre, del sentido de su vida. Sin embargo, Dios ya había tocado su corazón y ha puesto una inquietud. No estaré quieto o satisfecho hasta encontrarme contigo, Señor. Y me doy cuenta que tú, antes de que yo te busque, ya estabas en mí llamándome. Lo mejor que me ha pasado es que me he dado cuenta. Yo estaba distraído en muchas cosas buscándote allá, y cuando entro aquí me doy cuenta que estás. Y se convierte en un profeta de Dios, en un maestro de la fe y un gran doctor de la teología. Entonces también Dios está haciendo este diálogo por medio del ministerio de los profetas. A veces pensamos, no, pues va a ser otro, ¿verdad? Alguien muy iluminado, alguien que tuvo una experiencia fuerte, alguien que tuvo estigmas, o alguien que tuvo no, oye, todos tenemos este llamado del Señor a cooperar en su diálogo. En estos tiempos que son los últimos, la plenitud de los tiempos, nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo cronológicamente, le ponemos medida, hacemos proyectos, proyectamos el tiempo, lo hacemos con mucha seguridad. Dentro de un mes voy a hacer esto, dentro de un año voy a hacer esto. Y pareciera que nosotros dominamos el tiempo. Luego ya nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Que el tiempo es el que nos trae, ¿verdad? Y no nos alcanza el tiempo, y nos propusimos cosas en el tiempo para tal fecha, y ahí andamos acarreados o desesperados. Pero hay un tiempo de Dios, el tiempo de la gracia, el tiempo no cronológico, sino el kairos, la plenitud de los tiempos. Cuando el Señor, después de esta pedagogía para darse a conocer en muchas etapas y de muchas maneras y por ministerio de profetas, llega el tiempo propicio. Y eso también es importante para nosotros como cristianos, porque mucha de nuestra desesperación o mucha de nuestra ansiedad contemporánea es porque somos esclavos del tiempo cronológico, ¿verdad? Y se nos olvida abrir nuestra mente y nuestro corazón al tiempo de Dios. A veces lo decimos ya como un cliché, el tiempo de Dios es perfecto. No estamos muy seguros, ¿verdad? Pero lo decimos porque luego no nos queda de otra, ¿verdad? Pero si tú en verdad vas cumpliendo con tu ministerio profético, vas poniendo atención, se te quita lo sordo y abres la boca, te vas a dar cuenta que Dios llega a tu vida, a tu existencia, en la plenitud de los tiempos, en el tiempo propicio. La tristeza que a veces nos inunda es porque despreciamos ese tiempo o lo descuidamos. Sí, con el tiempo cronológico nos enojamos, ¿verdad? Sí, no la hice, no llegué a tiempo. O no ocurrió como yo quería en el tiempo que yo quería. O te tardaste más de lo que habíamos quedado. Con el tiempo de Dios, imagínate. Desperdiciar estos encuentros de gracia con Dios. Y en estos últimos tiempos, por medio de su Hijo. Y es ahí donde también nosotros, como cristianos, nos vamos dando cuenta que estos tiempos que se dan en lo cronológico, en los meses, en los días, en las fechas, son tiempos de gracia. La Cuaresma,
la Pascua, el Adviento, la Navidad, el año litúrgico. No es solamente la sucesión o la programación de ciertas fiestas, de ciertas actividades, de ciertos momentos que hay que hacer. Son momentos de gracia, de encuentro con Jesús, porque en la plenitud de los tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y si tú te das cuenta, todo el año litúrgico está en torno a Jesús, el misterio de Jesús. Qué padre que para nosotros todos los tiempos litúrgicos los vivamos como tiempos de plenitud, de encuentro con Jesús, escucharlo a Él. Y es lo que estamos haciendo en ese tiempo de Cuaresma. Pero hay que hacerlo en Pascua también, oigan. Y hay que hacerlo en Adviento y en Navidad, y hay que hacerlo en el tiempo ordinario, ¿verdad? Y hay que hacer todos los domingos y fiestas de guardar. Encontrarme con Jesús, que viene a dialogar, que viene a compartirme la salvación. Muy bien, seguimos. Entonces vamos a seguir en este valor del diálogo en nuestra iglesia, y porque el diálogo tiene rostro y nombre: Jesús. No es solamente una técnica que se aprende, sino una experiencia de encuentro con alguien, porque el diálogo tiene rostro y nombre. Pues bien, ¿qué les parece si seguimos la pedagogía de Jesús y nosotros como iglesia, comunidad de discípulos misioneros que se han encontrado con Jesús Maestro, que lo hemos seguido, que lo estamos acompañando, que lo hemos visto padecer, morir, resucitar, que nos ha dado su Espíritu, que nos ha enviado, hacemos lo mismo que Jesús? ¿Qué te parece que la iglesia, todos y cada uno de esta iglesia, también nos convertimos en palabra de Dios, en iniciativa del diálogo? ¿Qué te parece si todos los que estamos en la iglesia, todos los que estamos aquí, nos convertimos también en un mensaje de Dios para los demás? Qué padre que cuando nos vean a nosotros pueda decir: aquí viene alguien que habla de Dios, palabra, pero él mismo, ella misma es un mensaje de Dios. Algo me dice su presencia. Y es algo para todos, no nomás para las monjitas. Para las monjitas es más fácil, ¿verdad? Ves a una monjita y dices: ay, ¿verdad? Con los curas a veces más o menos, ¿verdad? Con el obispo, bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pero todos, qué padre que donde hablemos palabra y a donde lleguemos mensaje, nos convirtamos como Jesús en el portador, en un momento de gracia, en la plenitud de los tiempos, mensaje de salvación para alguien. Sería muy triste que al revés, ¿no? Que te vean venir y dices: uy, ahí viene este, a ver qué va a decir, mala palabra. No, hombre, ya llegó fulano, ya se echó a perder el ambiente, mal mensaje, ¿verdad? Hoy no voy a decirlo a las suegras porque es Día de la Mujer, ¿verdad? Y también las suegras son mujeres, ¿verdad? Qué padre que nosotros, iglesia, como Jesús, palabra, mensaje y diálogo, favorezcamos el diálogo. ¿Se acuerdan de momentos bonitos del Evangelio donde Jesús inicia el diálogo, propone un diálogo, propicia el diálogo? La samaritana, ¿se acuerdan? Pobre mujer, ¿verdad? Si había tenido 5 maridos, no quiero saber la cantidad de chismes, ¿verdad? Ahí en el rancho. ¿Sí? Si con que uno o una tenga 2 ya es chisme, ¿verdad? Para varios años, ¿verdad? Ni que fuera Elizabeth Taylor, ¿verdad? Tuvo 7, ¿verdad? Elizabeth Taylor o algo así, ¿verdad? Sí. Pues no, ¿verdad?
pobre mujer, ¿verdad? O sea, y Jesús hace el encontradizo, ¿verdad? E inicia un diálogo aparentemente muy superficial. Dame agua. Y termina revelándole quién es el Mesías. ¿Se acuerdan de los de Maús? También, ¿verdad? Ahí van estos dos hermanos, ¿verdad? Cansados, tristes, frustrados, enojados, peor como si hubieran perdido los rayados, ¿verdad? Iban, ¿sí? Bien enojados que iban, ¿verdad? Y Jesús inicia un diálogo ahí muy superficialmente, ¿verdad? ¿De qué vienen platicando? Chismoso, pues a ti quién te interesa, ¿verdad? Pero Jesús de ahí, toda una catequesis y les cambia el corazón, ¿verdad? Entonces qué padre que nosotros como iglesia seamos también así, como Jesús, ¿verdad? Palabra, mensaje y diálogo que conecta con Dios. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, tomar la iniciativa de dialogar. No, es que yo soy muy tímido. No, es que no me gusta meterme en las cosas que no me importan. A ver, Dios inicia el diálogo. Jesús inicia el diálogo. A veces hay que iniciarlo, a veces superficialmente, ¿verdad? Y cuando alguien inicia el diálogo con nosotros, captar ahí el kairos, tiempo de gracia. Oye, ¿y si es Jesús el que me está invitando a dialogar? Esposos, esposas, con mayor razón, ¿verdad? ¿Sí? Clásico, ¿qué tienes? Nada, ¿verdad? ¿Qué es mejor, verdad? Que ahí en ese ambiente o en nuestra casa, ¿verdad? Oye, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué te importa? A ver, a ver. Y si es Jesús, si eres Jesús el que invita al diálogo, si es Jesús el que te está invitando al diálogo. Segundo, ¿de dónde brota el diálogo? ¿Verdad? Es muy importante. ¿Cuál va a ser la motivación del diálogo? Que el diálogo brote del amor y la bondad que Dios nos muestra. Si es momento de gracia, si es plenitud de tiempo, tiene que haber una motivación, pues verdaderamente de caridad. A veces nos mordemos los labios, ¿verdad? Porque me gusta el chisme, padre. Pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me gusta el chisme, ¿verdad? Y quisiera saber, pues para estar enterado, ¿verdad? Oye, si vas a iniciar un diálogo que sea motivado, que brote del amor y la bondad que Dios te ha mostrado, ¿verdad? Siguiente, pongamos los medios para que el diálogo se realice sin condiciones de méritos o resultados, confiando en la acción de la gracia. Ahí es donde más nos cuesta, porque a veces hemos tenido fracasos, ¿verdad? Por más que le digo, no me dice nada, ¿verdad? ¿Verdad? O ¿para qué lo abordo si no va a cambiar? Es bien cabezón. No ha hecho méritos, ¿verdad? A veces así le decimos al otro, ¿verdad? Indirectamente. ¿Verdad? Haz méritos para que te dirija la palabra, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios inicia el diálogo, si se acuerdan lo escuchamos, aun cuando estábamos nosotros en pecado, cuando estábamos más perdidos, cuando no estábamos tal vez en disposición, ¿verdad? Inicia el diálogo. Como la samaritana, como los Emaús, como los apóstoles también, ¿verdad? Si brota del amor,
habrá también esta disposición, ¿verdad? Sin condiciones o pidiendo méritos, confiando en la acción de la gracia. A lo mejor ahora sí, pega. Y finalmente, dialoguemos en espíritu de respeto y libertad, en apertura, convocando a quienes estén dispuestos, ¿verdad? Es cierto, tampoco se trata de ser masoquistas, ¿verdad? Y que me den un garrotazo cada vez que, ¿verdad?, me intereso, ¿verdad? Pero este ambiente de libertad, de respeto, va generando confianza. Y va sembrando, ¿se acuerdan ayer? La semilla que cae en terrenos distintos, va generando también la posibilidad. ¿A qué nos sentimos llamados? Les propongo 9 caminos o 9 posibles compromisos que ustedes pueden ir trabajando mañana durante el día, como trabajo en nuestro proyecto de vida. Bueno, ¿y cómo lo puedo hacer para que el diálogo sea eficaz, sea afectivo, para que este diálogo tenga rostro y nombre, el rostro de Jesús y el nombre de Jesús, en mi casa, en el matrimonio, en la escuela, en la comunidad, en la parroquia, en la sociedad, en el trabajo? Primero, abrir espacios de diálogo. Yo sé que esto nos está ganando mucho terreno, ¿verdad? Pero la creatividad del amor, la iniciativa de Dios, de muchas maneras, en muchas etapas, va abriendo espacios y tiempos para dialogar. Vamos a darnos oportunidad para ello. Ya si estamos más organizados en una comunidad, en una parroquia, oye, pues vamos a tener aquí el encuentro semanal, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer un oasis en medio de tantas cosas, esta pequeña comunidad o este pequeño espacio de oración con Dios, de oración con nosotros, de alabanza, etcétera, para descubrir el diálogo con Dios y el diálogo con los demás. Segundo, pues aprender a dialogar con respeto, confianza y libertad. Si no hemos sido educados en ello, ayer lo comentábamos, y somos de una tradición más bien autoritaria, vertical, monológica y no dialógica, pues nos va a costar, ¿verdad? Hay que aprender, pues hay que hacer un tallercito, hay que hacer alguna dinámica, hay que hacer pues ejercicio, ¿verdad? No nos va a salir al principio, a la primera, ¿verdad? ¿Sí? Nos va a doler, pero vamos abriendo este taller de aprendizaje, ¿verdad? Tercero, algo que nos cuesta mucho a los cristianos: corregirnos fraternalmente. Hay que desarrollar la confianza para corregirnos fraternalmente. ¿Por qué? Porque ni todos sabemos todo, ni todos somos buenos siempre, ¿verdad? A veces le fallamos, a veces le flojeamos, a veces no le atinamos, a veces se nos van las cabras, ¿verdad? Y si hay un ambiente de diálogo, de confianza, respeto y libertad, nos podemos corregir. No con el afán de hacerte sentir mal, de callarte para siempre. Como tú no puedes, ahora te callas, ¿verdad? Y ni vuelvas. No. Al contrario, porque estamos creciendo, porque nos estamos escuchando, porque estamos aprendiendo a descubrir el diálogo de Dios en nosotros. Oye, ¿qué te parece si corregimos, mejoramos, cambiamos esta manera? ¿Sí? Los que venimos de culturas a veces muy autoritarias o verticales, pues luego nos vamos. ¿Quién es el que manda aquí? Pues oiga, dele 2, 3 nalgadas, por favor, ¿verdad? Dele 2, 3 cintarazos. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos, verdad? Los papás por eso no quieren llegar a la casa, ¿verdad?
Porque la mamá le dice, pues fíjate que se portaron mal. Y el papá nomás agarraba el cinto y a ver, el primero, el que sigue. Se lo dice a alguien que somos 7 en la casa, ¿verdad? Oye, y si nos corregimos fraternalmente, si empezamos a hablar desde aquí, para dialogar efectiva y afectivamente y desarrollar mejor nuestra persona. Cuarto, revisar mejor o revisar para mejorar nuestro estilo de liderazgo. Todos de alguna manera, donde vivimos tenemos un liderazgo. No todos el mismo liderazgo, con la misma intensidad o con la misma autoridad o con la misma capacidad de servicio, pero todos tenemos un liderazgo. Entonces hay que revisar para mejorar nuestro estilo de liderazgo. Cómo conducimos, cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo cooperamos, cómo interactuamos, ¿verdad? Yo alguna de las cosas que les pregunto a veces a las personas con las que trabajo o me ha tocado trabajar en equipo, oye, ¿tú para qué eres bueno? ¿En qué te sientes tú mejor? ¿Dónde te desarrollas mejor? ¿Dónde sientes que sirves mejor, verdad? Para que tu liderazgo sea efectivo. Eso no implica que no podamos aprender, pero los que tenemos liderados a veces muy inflexibles o que somos muy autócratas, pues nos cuesta más, ¿verdad? Para eso es el diálogo. Quinto, revisarnos para mejorar nuestro lenguaje y los modos de comunicarnos. Nos dimos cuenta que al dialogar utilizamos el lenguaje, palabra y mensaje. Damos mensajes con los ojos, con la boca, con las manos, ¿verdad? Damos un mensaje con el ánimo que lo decimos, ¿verdad? Sí. A veces hasta nos engañamos unos a otros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está, comadrita? Ay, tan guapa que te ves, ¿verdad? Traducción, ya se la saben, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ay, suegrita, qué gusto de verla! ¡Qué bueno que vino! Entonces, revisarnos, ¿verdad? Hoy, en esta manera en que nos comunicamos, el lenguaje, la verbalización, los gestos, ¿cómo le estamos haciendo, verdad? ¿Se transparenta Jesús? Sexto, o ya que es, no, sí, sexto, generar espíritu de sinodalidad en la toma de decisiones. Es algo que el Papa nos estaba ayudando mucho, nos estaba invitando mucho, de escuchar, dialogar, para discernir, ver, analizar, bueno, ¿y qué es lo mejor? Y para poder tomar decisiones, ¿verdad? Donde nos sintamos tomados en cuenta, donde aportemos y donde asumamos también lo que también al que le toca decidir hacerlo, ¿verdad? Pero yo cumplo en conciencia, he escuchado, he dialogado o he dicho lo que pienso, he participado en el discernimiento y he propuesto. A veces me va a tocar a mí tomar la decisión, a veces te va a tocar a ti tomar la decisión. ¿Qué les parece si vamos haciendo este espíritu de sinodalidad en nuestra toma de decisiones? Que no es nada más por papelitos, no, pues vamos a hacer papelitos, ¿verdad? O piedra, papel y tijera, ¿verdad? O por la mayoría, ¿verdad? ¿Quién quiere que papá nos dé todo el dinero a todos? Ahora pues sí. Séptimo, algo que también nos cuesta mucho a los mexicanos, ¿verdad? Transparentar al informar y dar cuentas de lo que hacemos, ¿verdad? Híjole, cómo nos cuesta, ¿verdad?
Católicos y no católicos, no vas a ser mexicanos. Híjole. ¿Qué? ¿No me tienes confianza? Otra vez. Sentimos que es un ataque, ¿verdad? Sentimos que es un acto de desconfianza. Si yo te pido cuentas, si yo te digo, oye, ¿y qué hiciste? ¿Verdad que no, señores? ¿Dónde andabas? Hay una anécdota que platico con los medios de comunicación. Ya ven que aquí todos los domingos tengo que decir algo. Y no duermo los sábados. ¡Ay! ¿Qué van a preguntar? Ahí en Linares ni quien me pelara, ¿verdad? Y les digo, a ver, por eso no me casé, para no tener que andar diciendo a nadie qué hice y qué pienso y qué no sé qué. Por eso no me casé. Y ahora resulta que todos los domingos les tengo que decir qué pienso y qué siento y qué voy a hacer. Ay, pero bueno, es broma. Porque luego aquí hay de Zócalo o algo, ¿verdad? Y mañana me ventanean, ¿verdad? Me van a ventanear, no me ventaneen mañana, no sean así. Pues en nuestra comunidad igual, ¿verdad? En la casa, en la escuela, en la comunidad parroquial, en la acción pastoral, ¿verdad? Transparentar. Porque lo que estamos informando y lo que estamos dando razón son de las cosas de Jesús, ¿verdad? Porque si a mí me toca hacer o administrar es porque es en nombre de Jesús, ¿verdad? Y si a ti te toca hacer, administrar, decidir, disponer, pues es en nombre de Jesús. No es porque tú eres Juan Polainas o Juana Gallo o Toña Machetes o Pedro Navajas, ¿verdad? Es porque Jesús te ha encargado esta comunidad, este trabajo, este dinero, esta actividad, esta pastoral, ¿verdad? Ya voy a terminar. Desarrollar con creatividad lenguajes, espacios de encuentro, misiones. Como estamos en un ambiente muy mediático, muy comunicativo, donde el lenguaje es el mensaje y el mensaje es el lenguaje, pues también nosotros, esta palabra eterna, de muchas maneras, en muchas etapas, a través del tiempo, pero este Hijo único, esta palabra plena, hay que comunicarla en todos los tiempos, en todos los espacios, de todas las maneras, en todos los lenguajes, ¿verdad? ¿Se acuerdan Pentecostés? Todos escuchan en su propia lengua las maravillas de Dios, el mensaje de los apóstoles, ¿verdad? Y tenemos ese reto, ¿verdad? Para poder dialogar, manejar ese lenguaje o esos espacios de encuentro que favorezcan, y misiones, enviarnos a dialogar, a comunicar. Recuerdo con mucho cariño, pero también me da mucha risa, de las primeras veces que fui a confesar al penal allá en Monterrey cuando era sacerdote. Pues hay chavos banda y hay chavos que tienen su lenguaje, ¿no? Entonces las primeras confesiones no entendía nada, no sé qué me está diciendo, ¿verdad? Me estaba hablando en chino, ¿verdad? No, pues es que no. Y yo nomás le decía, ¿y estás arrepentido? No sé de qué, pero ¿y estás arrepentido? Sí, padre, no, hombre, es que este vato que no se cae, que no se cae. Y yo, ala. Entonces ya tuve que pedir traductor, ¿verdad? Con amigos que ya habían ido más o que ya están más favorizados con chavos del penal o banda. Y, oye, ¿qué significa esto? Porque yo nomás decía, ¿estás arrepentido? Sí, bueno. Y finalmente, no es solamente un taller de desarrollo humano, no solamente es una técnica, una habilidad para vender cosas y para poder impactar en las personas, para ser influencers y bloggers y no sé. Hay que tener una espiritualidad, desarrollar la espiritualidad adecuada
para dialogar y colaborar. El Espíritu de Jesús. Es Jesús quien habla aquí y ahora por este profeta, pero comunicando la palabra plena de Dios. Preguntas para la reflexión. Pues ahí se los dejo de tarea. Ahí lo tienen en su hoja. ¿A quién prestas habitualmente atención? ¿A quién sí pelas y a quién mandas por un tubo, verdad? Hablando de lenguajes, ¿verdad? Sí me entendieron, ¿verdad? Porque ustedes son chavorrucos. Los chavillos dicen, ¿qué está diciendo el padre? No lo entendemos, ¿verdad? Segundo, ¿estás atento a la voz de Cristo, esta palabra que se manifiesta en la oración, en su palabra predicada, leída, rezada? ¿Valoras esto? Que en la plenitud de los tiempos Dios te ha hablado por medio de Jesús, te está hablando por medio de Jesús. El ambiente que estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu parroquia, en tu matrimonio, ¿te está enseñando a dialogar o te está encerrando? ¿Verdad? ¿Qué pasos concretos podemos dar como comunidad, como familia, como matrimonio, aquí en la parroquia, para aprender a dialogar como Jesús lo hace, con estos datos que vimos? ¿Qué podemos hacer para fomentar el diálogo en nuestro barrio, en nuestro sector, entre las familias, los vecinos, los compadres, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a hacer como la porra esta que usamos. Denme una D. Denme una I. Denme una A. Denme una L. Denme una O. Denme una G. Denme otra O. ¿Qué dice? Más fuerte. 3 veces. El diálogo tiene rostro y nombre. Pues bueno, pues vas a echarle ganas, ¿verdad? Sí. A ver cómo nos va. Oración final. Nos ponemos de pie, seguimos juntos. Vamos a hacerle como ayer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Primer párrafo de este lado, Sagrado Corazón. Segundo párrafo central. Tercero, San José. Cuarto, quinto y sexto. Empezamos Sagrado Corazón. Señor Dios, vamos por la hermosura, ese don que se llama diálogo. Es un hijo predilecto de Dios porque es como aquella corriente alterna que bulle incesantemente en la Santa Trinidad. ¿Nave? Cristo Jesús, la comunidad, haznos comprender que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos, porque tenemos para dar y necesitamos recibir, ya que puedo ver lo que otros no ven y ellos pueden ver lo que yo no veo. Dame la sensatez para reconocer que también yo puedo estar equivocado y para dejarme enriquecer con la verdad del otro. Señor Jesús, danos la gracia de dialogar. Amén. Saludamos a la Virgen. Dios te salve María.
El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Que pasen buenas noches. Por favor, mañana.